Chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, como siempre. Me alegro mucho de veros, de que estéis por aquí. Estamos en los top del siglo XXI. Ya sabéis, New York Times ha publicado esa lista de 100 mejores películas del siglo XXI. Y nosotros estamos haciendo aquí en el canal, estoy haciendo, en vez de un vídeo de mis 100 películas del siglo XXI, porque sería interminable, y Samuel, mi editor, me mataría, ya lo sabéis todos, me va a cortar el cuello, seguramente. Lo que estamos haciendo es un top 10 de películas por género, ¿vale? Y hoy toca uno de los géneros que más me gustan, más complicado de elegir 10, las cosas como son. Ya sabéis todos que aquí nadie tiene la razón absoluta, son mis 10, vosotros tenéis vuestras 10. Esto es lo bonito del cine. Lo bonito del cine es que a ti te puede gustar una película, a mí me puede gustar otra, pero que creo que son 10 películas importantes de este siglo, que a mí me han transmitido emociones, que al final es lo que se trata en el cine. Y bueno, antes de meternos en materia, de que sepáis cuáles son mis 10 thrillers, barra suspense, barra intriga del siglo XXI, como siempre, por favor, el que sea nuevo, suscribiros al canal, suscríbete, que es gratuito, no cuesta trabajo. Vamos a crecer un poquito gracias a vosotros. Y vamos allá con el top 10 de thrillers del siglo XXI. Adentro. La número 10 del siglo XXI, si hablamos de thriller, para mí es No Country for Old Men, No es País para Viejos, del 2007. Dirigida y guionizada, como no, hasta haciendo una novela, pero guionizada por Joel Cohen e Ethan Cohen, los hermanos Cohen. Esa historia basada en 1980, en Texas, donde Josh Brolin descubre a hombres acribillados y ese cargamento de heroína con $2 millones en efectivo. Y a partir de ahí se desarrolla una absoluta locura de película, una road movie, mezclando tinta de cine negro, ambientada 100% de manera magnífica en los años 80 y con el componente súper importante, la gran baza de la película, que es una película de asesino en serie. ¿Por qué? Porque el maravilloso Javier Bardem, que ganó el Oscar por esta película, evidentemente, muy merecido, interpretó a uno de los asesinos en serie más fidedignos en cuanto a los rasgos, según dicen los especialistas, de los sociópatas, psicópatas y asesinos en serie, en la realidad, llevado a la gran pantalla. Sí, más fidedignos, por encima, por ejemplo, del fantástico y maravilloso Anthony Hopkins en Silencio de los Corderos. Los hermanos Cohen, que siempre han sido siempre su tendencia ha sido muy clara a la hora de transmitir y enseñarnos la América profunda, desde Sangre Fácil, pasando por Fargo, pasando por supuesto por El Gran Lebowski, aunque sea en otra localización, otro tema. Aquí nos regalan un western total, un western ácido, sórdido, oscuro, quizá una de las películas más oscuras de su carrera en cuanto a... Siguen teniendo los rasgos característicos de su cine, donde hay una diversidad de personajes muy peculiares entre ambos, pero también entre ellos mismos, no individualmente. Con un Tommy Lee Jones buenísimo haciendo de Sherry, y vuelvo a repetir, el personaje de Javier Bardem es una de las mejores interpretaciones del siglo XXI. Una película que ganó también el Oscar a Mejor Película, guión adaptado y director, Joel Cohen, porque el acreditado no era Ethan, y tiene una puesta en escena visual brutal. Tiene una capacidad de mezclar muy bien lo repugnante que transmite Javier Bardem con lo atractivo de querer conocer más de la historia, maravillosa. Esa es para mí la película, el film número 10 en cuanto a thriller del siglo XXI. Si hablamos de thriller en el siglo XXI, en el top 9 tenemos a Zodiac, también del 2007, del fantástico y maravilloso y enorme David Fincher. David Fincher nos regaló este thriller sobre el famoso asesino del Zodiaco, el asesino en serie, ya sabéis todos que entre 1966 y 1978 mató a numerosas personas en San Francisco, al mismo tiempo que enviaba a los medios de comunicación cartas con pistas. Fincher reinventó el thriller en el 95 con esa obra maestra llamada Seven. Volvió a reinventarlo, cambiando absolutamente todo lo que habíamos visto en Seven en esta Zodiac. Para mí, si no la mejor película de su carrera, porque tenemos dos obras maestras como El Club de la Lucha y Seven. Tenemos en el reparto a Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Anthony Edwards como principales protagonistas, o también el fantástico, que siempre está bien, Brian Cox. La historia se centra sobre todo en la investigación periodística de Jake Gyllenhaal, que era un caricaturista, y Mark Ruffalo, que era ese policía que luchó ante todo y ante todos para intentar encontrar al asesino. Otro periodista es Robert Downey Jr., que es el más exitoso, el que tiene el contrapunto perfecto de Jake Gyllenhaal, y Anthony Edwards es el policía compañero de Mark Ruffalo. Pero la historia sobre todo está articulada a través del personaje de Jake Gyllenhaal, sobre todo la parte final, y de Mark Ruffalo. Una película que mostró la capacidad, sin tener un final, sin encontrarnos, por una película que la gente no entendió, porque no entendió cómo no nos regaló un final que fuese ficticio de David Fincher. Sin tener un final, es oscura, obsesiva, es rara, es notable, es densa,
tiene la reinvención del asesino en serie desde el punto de vista austero y no desde el punto de vista que, por ejemplo, veíamos en Seven. Fincher es capaz, a través de la visión periodística de dos tipos antagónicos como Jake Gyllenhaal y Robert Downey Jr. y la visión policial de la investigación, donde se centra un poquito menos, regalarnos un thriller absolutamente espléndido en cuanto al detalle milimétrico de meter en aquella época, los 60 y los 70, a la tensión constante, incluso a la capacidad de, a través de su narración, creernos que estamos siguiendo dentro del cuerpo de Jake Gyllenhaal, porque también tiene un punto de locura absoluta y total de cómo no solamente las víctimas o las familiares de las víctimas o la gente que se podía sentir acosada, sino la gente que las personas que tuvieron que estar detrás de la investigación o que dejaron su vida de lado por encontrar asesinos del Zodíaco, fueron perdiendo absolutamente la cabeza. Me parece una de las obras maestras de Fincher y sin lugar a dudas una de las obras maestras del cine periodístico y del cine del siglo XXI. En el número 8 de este ranking, esta lista de thrillers del siglo XXI, tenemos a uno de mis directores más amados, que es Michael Mann, con Collateral del 2004. Collateral nos regaló al Michael Mann llegado en el siglo XXI, en la época ya digital, en la época donde ya había unos medios impresionantes para que él, como siempre, nos retratara la nocturnidad de una forma majestuosa. Si ya en Hit y en El Dilema demostró todo lo que había demostrado en El último mohicano, llegó el siglo XXI y para mí está en el top 3 de sus películas. Con el primer papel de villano de toda su carrera de Tom Cruise, donde interpreta a ese asesino a sueldo que tiene que ir del punto A al punto B haciendo su trabajo, eliminando a ciertas víctimas durante toda una noche en Los Ángeles, pues decide contratar a Jamie Foxx, que es un taxista, para que le sirva, valga la redundancia, como taxista durante toda esa noche y lo lleve recorre la ciudad de Los Ángeles con él. La película transmite una capacidad magnética de tensión y de espectáculo a través de un coche, o sea, de pocos elementos, Jamie Foxx, Tom Cruise y un coche. Y cómo se va creando, como ya sucedía en Hit, por ejemplo, con Pacino y De Niro, o como luego veríamos la relación entre Jamie Foxx y Colin Farrell, conocido en Miami, una relación de amistad entre villano y nuestro protagonista brutal. ¿Por qué? Porque el villano es algo que siempre ha retratado muy bien Michael Mann en su cine, es dejarnos a juicio del espectador, dejar a juicio del espectador quién es el mal y quién es el bien, ¿no? Aquí, evidentemente, Tom Cruise es el mal porque es un asesino de sueldo, pero todos los diálogos, todas las conversaciones que mantiene con Jamie Foxx nos dan que pensar de que si no le está ayudando, está sirviendo como terapia encontrar el mal en su vida cuando pensaba que su vida era una mierda por culpa de no tomar las decisiones correctas. Una película que marcó de verdad un antes y un después la carrera de Tom Cruise, porque nunca jamás habíamos visto a ese Tom Cruise abrazable haciendo de villano y mucha gente lo rechazó porque le resultó muy poco creíble. A mí me parece un Tom Cruise que sin lugar a dudas da un paso más en su carrera, da un paso más en la capacidad que tiene para ser polivalente y la capacidad que tiene para dejar grandes actuaciones, da igual el guión que tenga encima. Me parece una película sin lugar a dudas que a través del uso de la cámara, los fuera de campo, los primeros planos que son oro absoluto, las panorámicas, los travelling, de una maestría que te deja perplejo, como siempre en el cine de Michael Mann, y por supuesto con un final que, como en el cine de Michael Mann, en la vida, porque a él nos transmite, si algo le gusta a Michael Mann es ser súper realista, nunca nada acaba como creemos que puede acabar. Collateral es una obra maestra absoluta. En el número 7 de este top de thriller del siglo XXI tenemos Prisioneros 2013 de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, antes de introducirse en el mundo de la ciencia ficción, del sci-fi total con los Dune o Blade Runner 2049, había hecho esta pequeña joya, grandísima obra, grandísima película sobre secuestros, desapariciones, un policíaco del crimen, venganza, dramático, thriller, tiene tantísimas cosas dentro y tantísimas cosas bien hechas, te deja absolutamente helado. La película nos relata cómo son secuestradas, desaparecen, son secuestradas las hijas de Hugh Jackman y de Terrence Howard, dos familias normales de clase media en una pequeñita ciudad, donde desaparecen sin dejar rastro y sin saber quién ha podido ser, ¿no? La policía de la ciudad, como necesitan medios más importantes porque no están preparados para este tipo de investigaciones, deciden llamar a Jake Gyllenhaal, un policía que llega de otro lado de la ciudad, de otra parte del país, para que le ayuden en esta investigación. Tenemos también a Viola Davis o Maria Bello, como las mujeres de Hugh Jackman y Terrence Howard, un Paul Dano brutal como siempre, una música de Johan Johansson
impresionante que va acompañando el relato prácticamente de terror y de suspense de toda la cinta. Y bueno, me parece una película desasosegante, que nos plantea un dilema moral de hasta dónde llegaríamos hasta dónde estaría la justicia en tu mano por intentar encontrar a tu hija secuestrada, ¿no? Es muy contundente la película, absolutamente nada protocolaria, es brutal, pero también es muy ágil, aunque sea brutal y aunque sea desasosegante, como decía, aunque sea una película turbia, que muchas veces te dan ganas de quitar la mirada de la pantalla, conecta y engancha porque la historia está tan bien contada, tan bien montada, personajes tan destruidos que tú quieres saber qué va a pasar con ese paraje tan desolador que nos está regalando Denis Villeneuve. Para mí el mejor Denis Villeneuve es el de Enemy, el de Prisionero, incluso el de La Llegada, que también se me olvidaba antes comentar, que aunque sea ciencia ficción, tiene un dramatismo que para mí no llega la grandilocuencia de Dune, pero bueno, eso es otro debate. Al final la película nos plantea que todos somos prisioneros de un modo u otro, todos somos prisioneros cuando pensamos qué haría yo en esta situación, ¿no? La pregunta sobre si la tortura está justificada abre un debate político interesante, ¿no? También sobre la justicia, también una crítica total sobre la fuerza y corporación del Estado en Estados Unidos, donde no sabemos hasta qué punto dejan de lado ciertas investigaciones que creen que tienen que dar por cerradas. Me parece una película que hay que tener totalmente en cuenta en la carrera no solamente de Denis Villeneuve, sino también de, por ejemplo, de Jake Gyllenhaal, que hace para mí uno de los mejores papeles de toda su filmografía, con ese puntito de extrema religiosidad diferente al resto de personajes, con esa mitología nórdica que tiene, ¿no? Ese diseño de vestuario, de peluquería y de todo, con esa masonería, el tatuaje, el anillo, y todo lo contrario de Hugh Jackman. Un final que te deja con el culo torcido, no puedo spoilear nada ni deciros nada, pero Prisionero es una de esas películas que marca un antes y un después cuando uno acude a su visionado, ¿no? Que cuando acaba te pasas días pensando en qué he visto y por qué es tan bueno esto que vi. Llega el gran maestro que es Martin Scorsese con The Departed, Infiltrado del 2006. Bueno, un remake, ¿vale? Para que la gente no lo sepa, también hace remake, cómo no, aparte del Cabo del Miedo, también hace remake Scorsese de esa fantástica película llamada Internal Affairs del 2002 de Andrew Liu y Alan Mak, ¿vale? Película oriental. Pero bueno, The Departed, Infiltrados, uno de los mejores repartos que ha tenido Scorsese a lo largo de su carrera por coral, ¿vale? Tenemos a DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Vera Farmiga, Alec Baldwin, Martin Sheen, Ray Winston, etcétera, etcétera, etcétera. Impresionante, como siempre, algunos de los colaboradores de Scorsese, como la música de Howard Shore, uno de los mejores músicos de la historia de Hollywood, que acompaña a la perfección esta película de policía infiltrados, donde el gran protagonista es uno de los mafiosos más importantes de la mafia irlandesa en Boston, que es Frank Costello, Jack Nicholson, y cómo Billy Costigan, DiCaprio, tiene que infiltrarse en su banda para intentar desmantelarla. Otro policía, también joven, a la misma vez que paralelamente a la historia que nos cuentan de DiCaprio infiltrado en la banda de Costello, está Matt Damon, que hace este policía, que debe de acabar con Costello, ¿vale? Digamos que hay dos investigaciones policiales, dos casos abiertos sobre Frank Costello. Y a la misma vez, lo que no saben es que la propia policía es un topo infiltrado de la propia banda de Costello. O sea, es una película de historias cruzadas, policíaco 100%, de mafia, donde mejor se desenvuelve Scorsese, que fue la que por fin le dio el reconocimiento, el Oscar a Mejor Director a Scorsese, también ganó Mejor Película, por ejemplo, Guión, que me parece, desde luego, una de las películas, como siempre Scorsese, con la edad que ya tenía en el 2006, después hizo El Lobo de Wall Street, otro tipo de películas mucho más actuales, que tiene un montaje, a pesar de su duración, 2 horas y media, impresionante, donde jamás, a pesar de que tenga secuencias de muchísimo diálogo, donde la cámara se mueve poco, donde todo lo construyen los personajes, donde no hay nada efectista afuera, que no te permiten respirar ni un momento, por esa capacidad de tener tantísimos personajes tan bien construidos con espacios dentro de la película que son importantes, tengan más o menos metraje, con esa capacidad del duelo interpretativo entre un joven DiCaprio y un veterano Jack Nicholson. Para mí, para casi todo el mundo, esta fue la última gran interpretación de su carrera, que nos regaló ese punto excéntrico, histriónico que siempre tiene, con muchísimas escenas improvisadas, donde sinceramente puede estar un poco pasado de vueltas, pero nos regala un Frank Costello, nos regala un mafioso absolutamente creíble por la habilidad intrínseca de la interpretación que tiene el propio Nicholson. Enorme DiCaprio, una película que sinceramente recomiendo a todo el mundo, aunque mucha gente criticó que Scorsese se metiera en cosas como hacer remake, yo sinceramente no lo entiendo y me parece una película sobre mafia, sobre policía, sobre historias cruzadas,
de lo mejor que se ha hecho jamás en el cine, no solamente en el siglo XXI. Viva Scorsese, viva el cine, viva Infiltrados. La siguiente del top de thrillers del siglo XXI es el ejercicio de estilo del 2011 llamado Drive, dirigida por Nicolas Winding Refn, el danés, el director tan peculiar, donde su cine a veces inclasificable, como The Neon Demon, como Only God Forgives, Solo Dios Perdona, la fantástica Bronson, en fin, un tipo que podamos decir muchas cosas de él, pero que desde luego no podemos decir que no sea uno de los grandes artífices de darle un estilo visual y narrativo al cine de Hollywood de los últimos años brutal. Drive nos cuenta la historia de ese driver, ¿no? Ryan Gosling, que trabaja en un taller y es conductor especialista de cine, pero que algunas noches de forma esporádica trabaja como chofer para delincuentes. Y a partir de aquí, pues, se desarrolla una historia de cine negro, neo-noir 100%, sobre robo y atracos, sobre el automovilismo también, con ese tono, claro, tono de cine independiente, estadounidense, alejado de las grandes majors, que envuelve toda la película, que creo que es una de las grandes armas que tiene el propio film, y que se convirtió rápidamente en una cool movie, sobre todo por, aparte de lo estilístico, evidentemente, por los elementos visuales que adornan la propia película. No solamente el coche, la famosísima chaqueta del escorpión que lleva toda la película Ryan Gosling. Se creó un icono popular de la cultura. Yo creo que nadie llevaba una chaqueta con tanto estilo desde aquella de Wild at Heart, Corazón Salvaje, donde Nicolas Cage con David Lynch, bueno, creó un antes y un después. Y una película con Albert Brooks, Carey Mulligan, aparte de Ryan Gosling, que ya lo he comentado, Ron Perlman, Bryan Cranston, Christina Hendricks o Oscar Isaac. Me parece, sinceramente, el uso de la música, el uso de la lírica, el uso de los silencios, la puesta en escena en cuanto a las carreras, en cuanto a la nocturnidad, esos neones, esa homenaje y vista de nuestro director en el cine de los 70 norteamericanos, donde se inspira muchísimo, el cine de los 80 también, en principio de 80 muchas veces en la fotografía, me parece que nos da una obra tan peculiar, tan diferente, tan extravagante, como francamente seria. Me parece una película tan distinta que la consigue hacer tan buena, ¿no? Tan sumamente majestuosa. Tiene unos encuadres perfectos, unos planos aéreos de la ciudad, de la penumbra de la noche, ¿no? Que envuelto con la hipnótica banda sonora y las explosiones de violencia arrancadas desde la sensibilidad o la pausa, esos arranques que le dan a Ryan Gosling, que hace un combo perfecto de esta Drive, una película que, sin lugar a dudas, tenía que estar en este top de thrillers del siglo XXI. La siguiente es una película que también es un ejercicio de estilo brutal, que es Nocturnal Animals, Animales Nocturnos, del 2016, de Tom Ford. ¿Quién es Tom Ford? Tom Ford, el director de Nocturnal Animal, que había hecho antes Un hombre soltero. Es un diseñador de moda, uno de los mejores diseñadores de moda de la historia reciente, contemporánea de la moda, ¿no? Y eso lo traslada en la puesta en escena y en todo, en la narrativa, en el guión, en el vestuario, en la peluquería, en el diseño de producción, incluso en los momentos tan sumamente perturbadores y violentos. Cuando uno ve una secuencia, una imagen de estos animales nocturnos, nos traslada a una obra de arte, y es por el estilo, la elegancia absoluta y brutal que emana de Tom Ford, ¿no? ¿De qué nos habla esta Animales Nocturnos? Una película que tiene una trama muy extraña, muy rara, muy peculiar, donde Amy Adams es una galerista afincada en Los Ángeles que comparte una vida llena de lujo, aunque bastante vacía, no se siente cómoda con su segundo marido, que es Armie Hammer. Pero un día recibe una novela por correo escrita por su exmarido, Jake Gyllenhaal, que lleva mucho tiempo sin tener noticias, ¿no? Y le pide que lea la novela, que es inédita, y que se ponga en contacto con él porque ha vuelto unos días a la ciudad y que, bueno, que cuando la lea que lo llame, ¿no? Y ella empieza a leer la novela y Amy Adams se va introduciendo dentro de la novela. Y Tom Ford nos regala en la narrativa una historia paralela, o sea, a través de lo que vemos realmente al principio con Amy Adams leyendo, cómo se introduce dentro de ese libro y nos va regalando la imaginación o no de Amy Adams, si es lo que está leyendo sobre la novela, que es algo nuevo, que es algo ficción, o son recuerdos que le están viendo a partir de recordar a su ex marido, que es Jake Gyllenhaal. Thriller psicológico 100%, de esos que te explotan la cabeza, con una historia de venganza impresionante, con Amy Adams, como decía antes, Armie Hammer, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, un violento, perturbador y brutalmente desolado por el mundo y por la sociedad, Aaron Taylor Johnson, no quiero decir nada más de su papel, y una Laura Linney que a mí me gusta muchísimo, aunque mucha gente no la tenga en cuenta cuando hable de esta película.
Me parece que es de un virtuosismo visual súper meticulosa, una puesta en escena, como decía antes, donde cada plano de verdad que parece que estamos viendo un libro de moda, un libro de estilo de cómo diseñar algo. O sea, ha sabido extrapolar Tom Ford su capacidad de diseñar vestidos de alta costura, trajes elegantes, milimétricos para cualquier caballero, a una película que de verdad te embriaga, te engancha, te va llevando por un laberinto absolutamente magnético y turbio, y una fascinación que, cerca de la impostura, algunas veces por la forma, sinceramente, es de lo más diferente que podáis ver en los últimos 20-25 años. No se ha hecho nada parecido. Tiene, evidentemente, no ha inventado el cine Tom Ford, pero tiene tantos rasgos tan distintos que podían haber salido mal, que le salieron tan bien, que me parece una absoluta maravilla. Seguimos, de nuevo repetimos con el fantástico, maravilloso Martin Scorsese, con su Shutter Island, adaptación de la novela, 2010. Película también azotada por muchísima gente. Hay que decir que, para el que no lo sepa, es una adaptación de la novela de Denis Lehane, donde Jacqueline Eastwood adaptó Misty River, o por ejemplo Ben Affleck, cuando debutó la dirección, adaptó Gone Baby Gone, Adiós Pequeña Adiós. Shutter Island nos cuenta la historia de, en el verano del 54, los agentes judiciales Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo son destinados a esa remota isla en el puerto de Boston para investigar la desaparición de una peligrosa asesina que está recluida en ese hospital psiquiátrico tan extraño, tan híbrido, con un centro penitenciario para criminales perturbados, dirigido por, aquí sí es verdad que aparece el villano de la función, ese siniestro doctor interpretado por Ben Kingsley, ¿no? Es un thriller psicológico absoluto, total, también con tintes de terror, muy cercano al cine clásico de los años 30-40, muy cercano a aquello, donde tenemos también a Emily Mortimer, Michelle Williams, Patricia Clarkson o el mito Max von Sydow. Me parece una película que tiene un final redondo, aunque mucha gente pueda verlo venir. A mí, yo lo veía venir, no lo veía tan complicado entender cuál iba a ser el final, pero con así lo disfruté mucho. La gente, el público la criticó, y la crítica también no la abrazó, porque pensaba que era un Scorsese menor. A mí me parece un Scorsese impresionante, un Scorsese introduciéndose en ese terreno donde ya coqueteó muchísimo con el cabo del miedo, del terror, suspense, con muchos rasgos. No digo Jan Scare, aquí no hay rasgos del terror, ese tipo de terror, pero sí del terror un poco más intelectual, donde la atmósfera lo envuelve todo, donde la capacidad de introducción en la mente de nuestro protagonista, en este caso de DiCaprio, y que sepamos quizá un poquito más que el propio protagonista, esto es muy de Hitchcock, ¿no? Nos haga mantenernos pegados a la butaca para saber la resolución final y saber, aunque pensemos los dos posibles finales, porque creo que está muy claro cuando faltan 30-40 minutos que solamente puede haber dos resoluciones, más si conocemos el cine de Scorsese, que no va a darle una vuelta de tuerca que sea inverosímil. Queremos conocerlo. Un DiCaprio que sí que es verdad que DiCaprio sabemos que es un actor que vive mucho del método, muy estilo De Niro, que tiene que estar poco contenido, muy desatado. Aquí es cierto que la escena dramática está muy desatado, pero creo que fueron muy inteligentes al contratar en el casting a Mark Ruffalo, porque baja las pulsaciones y equilibra muy bien la actuación quizá un poco más pasada de vuelta de DiCaprio, con esa capacidad de ser muy tenue cuando tiene que serlo el propio Mark Ruffalo. Por supuesto, Mark Ruffalo, otro de los mejores actores de la historia. ¿Estamos locos o qué? Yo creo que ese sería el gran titular de esta película. Me parece una película que juega un poco con el espectador, aunque sea tramposa. Yo no entiendo, que a nadie le gusta que le engañen, pero creo que si entras en ella y te olvidas un poco de lo que nos están intentando, no digo contar, sino resolver, va en ese camino con nuestros protagonistas y te va introduciendo también en la capacidad que tiene Scorsese para, como hizo en la Edad de la Inocencia, como hizo en Silencio, como siempre ha hecho, de llevar su cine, su película en Gangs of New York a la época que nos está contando. Vuelvo a repetir, no hay un solo fallo en lo que vemos que no sea de aquel momento, y evidentemente esto también habla muy bien de Scorsese y habla muy bien de una película que hay que agarrarse a las cosas positivas que tiene. Para mí, uno de los mejores thrillers del siglo XXI. La penúltima película de este top de thrillers del siglo XXI es del querido Ridley Scott, y es American Gangster de 2007. Ridley Scott, tan ecléctico, tan polivalente, tocando todos los géneros y mucho más cuando llegó el 2007, le dijo al mundo que el cine de mafioso no estaba muerto. Es cierto que un año antes Scorsese había hecho The Departed, que ya lo ha comentado Infiltrado,
pero también le dijo al mundo que era capaz de regalarnos auténticas obras maestras en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Ridley Scott y su cine, él es esclavo de su propio cine, de su propia obra. Todo el mundo no lo mira con los ojos de los duelistas, sobre todo Alien, el octavo pasajero y Blade Runner, y a partir de ahí nadie se ve valorar su cine. Llegó el siglo XXI, nos regaló Gladiator, nos regaló Black Hawk Derribado y nos regaló esta American Gangster, que para mí es su última gran película. Y es una obra maestra basada en hechos reales de los años 60 y 70, sobre Frank Lucas en la Nueva York del 68, que era Denzel Washington, que era el chofer del mafioso negro más importante de Harlem. Cuando el jefe muere inesperadamente, Frank aprovecha la oportunidad de construir su propio imperio y se convierte en el primer mafioso de verdad, que la gente temía, la gente respetaba, y toda la policía, FBI y demás de aquel momento de Estados Unidos fue a por él, afroamericano, el más importante de la historia, este Frank Lucas. El otro contrapunto es un policía incorruptible, marginado en aquel momento por la honradez, que conoce también las calles y que, ya sabéis, tenemos una obra maestra sobre un policía incorruptible que es Sérpico, de los 70, Sidney Lumet. Pues algo muy parecido, ese perfil, que es Richie Roberts, que es Russell Crowe. ¿Quién tenemos más en el reparto? A Carla Gugino, a Cuba Gooding Jr., a un fantástico Josh Brolin, a Chiwetel Ejiofor fue uno de sus primeros papeles más importantes, y a secundarios como John Ortiz, Ojito, Idris Elba, Armand Assante o el que siempre está bien, Ted Levine. Ridley Scott, de verdad, vuelvo a repetir, y creo que esta mini análisis de la película hay que pararse a hablar de lo bien que retrata el cine de mafia, el nervio, el pulso, cuando hay que darle ese punto violento, ese punto criminal, ese punto más acelerado al cine, Ridley Scott sabe hacerlo. Cuando hay que darle ese punto pausado, ese punto más de conversación, ese punto más de investigación, ese punto más de poca puesta en escena, sino solamente diálogos y conversaciones entre gente derrotada o entre gente de un mundo, de un submundo diferente como el criminal y el mafioso, lo hace con la misma maestría que podía hacerlo Scorsese. Para mí esta es una de las mejores películas de mafia que se ha hecho jamás. Jamás. Evidentemente, siempre cuando hablamos de películas de mafia tenemos que dejar de lado The Godfather, El Padrino, pero para mí, después de uno de los nuestros, Casino, El Clan de los Irlandeses, American Gangster puede competir en el mismo juego, la misma competición que El Clan de los Irlandeses, Muerte entre las Flores, etcétera, etcétera. Me parece una película que tampoco por esa animadversión que a Ridley Scott se abrazó también y se disfruta muchísimo. Tiene una cierta mirada romántica a la vida del gángster, donde empatizamos mucho con ese Frank Lucas, que es Denzel Washington, que es querido y amado por el pueblo, digamos, ¿no? A pesar de que no deja de ser un criminal y que él, bueno, pues se lucra, ¿no? Y la vida que tiene y el estatus que tiene es gracias a la criminalidad, la droga, la arma, la prostitución, etcétera, etcétera. Pero era un tipo que se preocupaba por lo suyo y que velaba por la seguridad de sus seres queridos, y eso, queramos que no, también nos lo pone sobre la mesa Ridley Scott sin hacer tela de juicio de que deja de ser un criminal. Nos regala muy bien la trama, el desarrollo de cómo Russell Crowe tiene que hacer su trabajo, pero también nos regala muy bien cómo Denzel Washington tiene que hacer el suyo. Fantástica obra sobre mafia y fantástico drama basado en hechos reales. Y la última película de este top 10 de thrillers del siglo XXI es Gone Girl 2014, Perdida, de nuevo David Fincher. David Fincher es uno de los mejores directores de la historia, sinceramente, y por supuesto de los últimos 30 años. El día de su 5º aniversario de boda, Ben Affleck informa que su esposa Amy Rosamund Pike ha desaparecido misteriosamente. Y muy pronto la presión policial y mediática hace que el retrato de felicidad doméstica que ofrece Nick empiece a tambalearse, además que la extraña conducta que empieza a adoptar a partir de la desaparición de su esposa lo hace en principal sospechoso en esta desaparición. Y todo el mundo empieza a preguntarse si Nick no mató a su esposa. Es una adaptación del bestseller Perdida, Gone Girl, de Gillian Flynn, ¿vale? Es una adaptación de un libro muy exitoso, un bestseller brutal, que nos regala un David Fincher en el thriller quizás más cercano a La habitación del pánico, otra de sus películas quizás menores, aunque me parece muy interesante también. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver ni con Zodiac, ni con Seven, como contaba antes, ni siquiera con The Game. Para empezar, aquí hay mucha menos nocturnidad. O sea, en la puesta en escena queremos muchas menos noches. Que creo que eso es algo que tanto en Seven como en The Game como en Zodiac transmite una atmósfera mucho más opresiva. Aquí hay mucha más luz, que no quiere decir que esto no mantenga un hilo conductor de intriga total y de suspense. Al revés, como sucede en las películas de terror, en el folk horror, cuando todo sucede de día, ¿no? Como El hombre de mimbre, Midsommar, etcétera, el suspense y la gotita de terror y la intriga de día es mucho más perturbadora incluso que la noche.
para empezar, cambia esa fotografía de David Fincher. Luego juega con el tono y juega con el homenaje a Alfred Hitchcock, como ya hacía La habitación del pánico, por eso las comparo. Porque esto es más intriga pura y dura, es más juego del gato y el ratón, es más no conocer y tener un giro final impresionante. Qué va a suceder, y encima jugando con el drama familiar, jugando con el tema de las parejas, el tema del matrimonio, que es una de las tramas principales. No solamente es la desaparición en sí, ese es el vehículo de la película, pero luego el subtexto, la moraleja, es ese retrato de familia idílica norteamericana donde todo va bien, donde encima son de clase media alta, donde son populares, son queridos, pero cuando sucede algo trágico, como era una desaparición, hasta qué punto esa familia no vendía una imagen únicamente y no era así. Thriller psicológico, aquí también es para que le demos un par de vueltas a la cabeza, donde creo que por la forma de contarlo, podemos pensar que estamos no solamente hablando de Hitchcock, sino en cualquier película de Brian De Palma de los 70 y los 80, o en cualquier cinta de suspense de otra época. Tú te sumerges, a pesar de que está basada en la actualidad, y piensas que estás viendo incluso una novela de investigación de estas de usar y tirar, de estas que olían a los años 70 en aquel momento. Es una confección de una película absorbente e hipnótica, pero tiene esa textura, el guión, como decía en esa narrativa, de melodrama. O sea, me parece retorcida y brillante, sin lugar a dudas. Una película que en ningún momento, en casi 2 horas y media, gracias al talento de David Fincher, decides pensar en otra cosa. Solamente piensa en qué ha sucedido, dónde está Rosamund Pike, por qué todo el mundo acusa a Ben Affleck, o por qué todo el mundo debería de acusar a Ben Affleck. Gone Girl, Perdida, uno de los mejores thrillers del siglo XXI. Familia, chicos, chicas, hasta aquí mi top 10 del thriller / suspense / intriga del siglo XXI. Espero que me dejéis en comentarios los vuestros. Espero de verdad que me digáis cuáles son vuestras películas de este género, de este siglo, más importantes que más han llegado. Ya sabéis que esto es totalmente subjetivo. Pero bueno, antes de ese comentario, todo aquel que sea nuevo, por favor, antes de irnos, suscribiros al canal, activáis la campanita, dais un like, lo que apetezca, pero ayudadnos a crecer. Y sin más dilación, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.